Hola, hola, buenas noches. Ahora sí son buenas noches. Ya es Porque noche, ya es sí, noche. yo siempre digo, en todos mis videos digo buenas noches a las 5 de la mañana. No, es que para ti no ha terminado la noche. No, yo termina la noche como es a las 10 de la mañana. Sí. Sí te Pero creo. bueno, muy bienvenidos. Un gusto y un placer como siempre estar aquí con ustedes. Y ahora sí con 2 estrellas. Mi psicóloga de confianza, Rox. Aplausos, por favor. Aplausos. Deberíamos de tener una serie de aplausos, ¿verdad? Ajá. Sí, claro Aquí como en que el sí. TikTok. Y mi compa, Jerry el Jerry Domínguez. Domínguez. ¿Te imaginas hacer una canción de reggaetón? Yo con mi voz y luego acá el rapeo de Jerry. Y los saxos de la psicóloga. No, hombre, y el cuerpazo, mira. Y aquí tenemos la modelo. No, hombre, Bravo. ¿cantas? No, No, ¿por ni qué? en la regadera. Ni en la regadera. ¿Y la de amigo. Paquita? Ay, No. no. Ay, La de Paquita todo el mundo la canta. mira, ahorita estábamos hablando, si Bad Bunny, Paulina Rubio, Peso Pluma cantan, Jerry también. nosotros también. Entonces, Bueno, sí canto, pero canto feo. pero, exactamente, ¿cuál es el problema? No, yo también. Muchos dirían que aullo. No, pero ¿has escuchado una vaca como agoniza? No. Pues, Haz de cuenta. No he escuchado masoquista. mira la canción, ni más ni menos. Masoquista, ¿no? Escúchala, muy buena. Escúchala. Pero bueno, iniciamos. Fíjense que, pues, ahorita estábamos platicando del tema, del título del video, y era con los niños no. Ajá. En el marco de ahora que estamos a punto de celebrar el Día del Niño, nos gustaría compartirles el hecho de que no nada más hay temas de piñatas, de dulces, de festejos, sino que hay otros temas un poquito más amplios, profundos, que a veces no tocamos o no conocemos, y sería súper importante precisamente para los niños, ¿no? Que es algo primordial. Para mí, lo más importante en este planeta son los niños, Sí. porque son nuestro futuro. Y Son nuestro presente. Y nuestro presente, exactamente, ¿no? Incluso pudiésemos, fíjate, ahorita que dijimos presente, se me vino a la mente y nuestro pasado, porque el pasado de ellos somos nosotros, la educación que nosotros les damos. Entonces también nosotros tenemos que saber cómo. Estamos medio chontes para educarlos, ¿verdad? Por ahí diríamos la frase común, ¿no? Nadie sabemos, No. nadie nacimos sabiendo No, ser creando. papás, sí, claro. Definitivamente. Todos cometemos errores, pero pues es parte de, ¿no? Incluso, pues vamos a tocar ahí unos temitas Sí. que aquí nuestra psicóloga de confianza nos va a ayudar, ahora sí, dándonos su opinión de experta, ¿verdad? Y nosotros, pues, ¿A opinar? de ciudadanos. Nuestro punto de vista. Sí. Como diría, no, señor. Mi mamá me dijo que no. Ya me voy a para acá. Claro que sí, bueno, ahí vengo, ¿no? Ay, vengo, fíjate que me están hablando acá. Pero sí, bueno. Como cuando me dijiste, vas una psicóloga. No, pues Y ¿Cómo la te psicóloga explico? también, La analizando. hombre. Es cierto. Es lo último que hacemos. Oye, nosotros todos analizados, ¿no? Sí, Y a ajá. Rox así. Y yo aquí anotando Sí, todo. ¿no? Por favor, Terapia. 2 sesiones a la 2 semana. sesiones. Rechaza a su niño interior. No, no es cierto. Esquizofrenia. Ese es un mito, ¿eh? Ese es un mito. Los psicólogos no nos la pasamos psicoanalizando todo el tiempo y a toda la gente. A ver, comenten ahí abajo si les creen o no. No es cierto, no es cierto. Fíjate que yo me identificaría como psicólogo, pero no, lo mío es juzgar. Ok, Sí. ok. Aquí escuchamos y juzgamos. Y juzgamos, Y claro juzgamos. que sí, Claro, claro que claro. sí. Ay, no, pero fíjate que de hecho, Volviendo al tema. volviendo al tema de la niñez, sí es súper importantísimo ahorita los temas de psicología. Sí. A mí me fascina este tema, por ahí ya lo habíamos platicado, que ahorita ya la apertura a los problemas psicológicos está tremenda y es súper importantísimo eso mismo, ¿no? Ya ahorita, no es como antes. No, la gente no, está no, no. normalizando por fin la importancia de la salud mental, de asistir a terapia. Y me ha pasado, hablando de los niños, que hay niños que les dicen a sus papás que quieren ir a terapia.
Mi hijo va a terapia y va feliz, y cada que le toca ir con su terapeuta, él va emocionado porque va a platicar lo que le ha pasado en el día. Ya no se encasilla únicamente a que los terapeutas funcionan como apoyo, como ayuda cuando hay problema, cuando hay conflicto, sino que también los niños van y le platican su día a día, lo que están viviendo. Entonces eso es maravilloso. Es que, ¿sabes qué? Identificábamos como que al psicólogo, al terapeuta, como, tengo un problema, Ujú. voy a ir, Ajá. ¿no? O sea, claro, sí, Sí, pero sí, regularmente sí. Ajá. Pero también es como para solucionar otro tipo de situaciones, O ¿no? enfocarnos, Enfocarnos, mejorar aquellas habilidades o... Sí. Oye, por ahí yo tenía una amiga que me decía, es que mi terapeuta es mi diario. Ujú. O sea, antes lo escribíamos, ¿no? En el librito y así todo Sí. muy suave de Barney, con plumas y rosas. Ajá. O con segurito, Con ¿no? seguridad, sí, claro para que que sí. nadie viera lo que Sí, para que. escribíamos Oye, ahí. el candado que lo abrías así con la mano, pero teníamos la llave. Claro. Claro. Hombre, la llave apenas la metías y se achicharraba. Pero sí, ¿no? O con cualquier otra cosa la podías abrir, ¿verdad? Pero Y en uno tu pensaba mente nadie lo Ajá, leía. Ajá, sí. El beso con Juanito Sí, nunca pasó. Oye, sí, todas las cosas que uno escribía ahí. Qué bueno que yo lo quemé. Ah, qué padre. El mío debe de estar ahí en un closet de con mi mamá. Ya El mío no lo descubrió hubieran todo. ¿cómo? ¿Descifrado? ¿Descifrado? Descifrado Ok. porque estaba en lenguaje chino. Ándale. Qué padre. Yo también, pero era por la letra fea que tenía. Ay, No sé por qué. eso lo digo. Ajá. O en idioma de la F. Zafas, ¡Ay, zafas, sí! zafas. ¡Qué traumas tan. Pero era eso. O sea, era la manera en la que nos desahogábamos escribiendo. Y de pronto ahora ya las nuevas generaciones van a terapia y se sienten como en un espacio seguro para desahogarse, para platicar. A lo mejor no como tal, como si fuera un diario, pero sí llevar este registro, ¿no? De todas las cosas importantes que nos van pasando. Y así lo perciben, así lo ven. Y qué padre saber que porque el diario no te contesta. No, ajá. No, o sea, el diario no te orienta. Mm. El diario no, no se duerme mientras le estás platicando tus cosas. Así no, Ay, tranquilo, se te no durmió. de, ay, Ah. Mis traumas, mi chica. no divaga mientras le estás contando tu No hagan eso, no hagan, colegas, no hagan No, eso. broma, que- broma. Por más aburridos que estén, den Pónganle atención al paciente. A la paciente. Fíjate que de hecho, den una pausa de 5 minutos para mojarse la cara. sí, sí. Ajá, sí. Sí, y es que, no te creas, no, pero sí, sí, no lo hagan, ¿no? No se quedan en broma. Por ahí yo tenía una psicóloga de niño, ¿no? Martita, me acuerdo. Anda. Martita. Un beso para Martita. Un beso, sí. No sé ¿Qué será de dónde. Martita? No sé, buena pregunta. Ay, Una pregunta. Ay, si nos No ve divaguemos, Martita. no divaguemos. No, aclarando, ella no divagaba. Me ignoraba, pero era diferente. Mis traumas, mi chica. Le hace falta abrazos. A ver, psicóloga, no puedes dar abrazos. Por favor. Ahora entiendo. Oye, y si yo tengo una Aquí pregunta, ganas. cambiando de tema, Ujú. drásticamente tengo una pregunta. Los psicólogos no pueden abrazar a su paciente ni nada, ¿verdad? Rompen el... Fíjate que las No, sí te ha nuevas escuelas de psicología abren, depende mucho el enfoque que tú manejes como terapeuta. Hay incluso enfoques terapéuticos en donde es necesario el contacto. Obviamente limitado, obviamente respetuoso, Exacto. obviamente siempre con permiso. ¿Me permites darte una palmada? Sí. Es como, Yo sí. ¿me puedo acercar? Pido permiso para acercarme, ¿sí? Es como avisarle y tener el permiso del paciente, siempre y cuando él si lo necesite, lo pida. A veces los pacientes cuando están así en esa crisis emocional no te lo pueden ni siquiera decir, ¿no? Pero te lo están gritando a través de esa mirada, a través de eso. Entonces, es un mito, depende mucho la corriente. Hay escuelas muy ortodoxas que no permiten el contacto, pero hay otras escuelas humanistas que te enseñan a tener este vínculo con tu paciente. Yo en mi manera de dar terapia, en mi práctica profesional, yo sí me permito mucho el contacto con mis pacientes, de una manera muy respetuosa, pero sí soy muy cariñosa de recibirlos con un abrazo, de acercarles los Kleenex, de ponerle la mano en el hombro, si está cerca y no sé, o sea, como tocarle su mano, si es necesario un abrazo, darles un abrazo. Y muchas veces, ¿sabes qué he visto, Yeri? Que cuando uno contiene emocionalmente,
afloran más fácil las emociones. Entonces se permiten abrirse, se permiten llorar y se genera un vínculo especial entre el terapeuta y el paciente, siempre cuidando la línea del respeto, siempre, siempre, y no con todos los pacientes. Hay pacientes que se pueden sentir incómodos, sobre todo cuando es hombre, mujer, mujer, hombre. Se pretende que haya cierta reserva por aquello de las demandas y todo aquello que se pueda transgiversar, decir que pues fue acoso o una situación así. Por eso es que se recomienda tener cierta reserva, pero sí se puede y es benéfico para muchos pacientes y es benéfico, claro, depende ya cómo vayas tú en el proceso, a lo mejor la primera sesión no, segunda sesión todavía no, ¿verdad? Pero ya hay más confianza con tu consultante y sí se puede. Evaluando la situación. A mí, hablando de niños, hay niños que llegan y abrazan, ¿no? O sea, ya lo que quieren es llegar a terapia y se sienten en su lugar seguro y corren rocks, ¿no? Y te abrazan y saludan, llegan con la paletita, o sea, ¿cómo no le vas a dar un abrazo? ¿Cómo no lo vas a contener, no? Entonces todo es siempre bajo supervisión, consensuado, con permiso, incluso a los niños, con más razón a los niños. ¿Me permites darte un abrazo? Y los niños también, ¿te puedo abrazar? Entonces es esa parte, pues sí, donde sí. No, y qué bonito ahí. Yo quiero Sí. llorar. A mí no me abrazaron. No pedimos permiso. Está grabado en video. Pero, Las voy a demandar. pero se dejó. Se dejó. Y se Ya, acurrucó. ya. Ese es el Ya, permiso, es el permiso implícito. Fíjate que yo había escuchado eso y sí, o sea, hay ciertos ¿cómo se Límites. dice? Límites y casos, y yo sí estaba súper a favor de eso, ¿no? Exacto. Del contacto físico, porque efectivamente yo creo que crea ese vínculo. Sí. Aparte somos humanos. No Claro. somos robots. supuesto. Y hay somos que ver, humanos. ¿no? Hay que ver cómo, cuándo y dónde. Incluso, por ejemplo, ahí, incluso, uno de los temitas que traemos aquí para platicar es eso, la violencia infantil. Ujú. Ahí, cómo un niño toma un niño violentado físicamente, cómo toma ese contacto, Ujú. o cómo tú detectas. Ok. Cuando ya ¿O qué? están muy acostumbrados, muchas veces actúan a la defensiva. Como no conocen el amor, no conocen esta cercanía positiva, un vínculo afectivo bonito, están a la defensiva, actúan con miedo, porque piensan que los vas a agredir también, que los vas a lastimar también, entonces ponen ciertas reservas. 1, yéndonos a esta polaridad. O 2, como no conocen esto, están tan necesitados de ese tipo de afecto, con la primera persona que les muestre un poquito de ese amor, se enganchan. ¿Sí? Entonces nos vamos a estos dos polos. Pero regularmente en un inicio, antes de tomar la confianza, pues lo natural es que repelan, que tengan miedo, que no se quieran acercar, porque actúan con cautela. Si vienen de este tipo de violencia física, emocional, verbal, pues de sus progenitores. Imagínate, si mamá, papá les está generando este trauma, este dolor emocional, este dolor físico, ¿qué se van a esperar de las demás personas? Entonces es bien complicado que reciban amor de otra persona o que estén abiertos a recibir amor de otra persona cuando están acostumbrados a esto. A la vida cotidiana, o sea, que ellos lo ven, normalizan. lo normalizan. Ujú. Ok, entonces buscan, en pocas palabras me dices, perdón que te interrumpa, que cuando ya estas personas son adultas buscan repetir esos patrones. No necesariamente. Hay una tendencia, claro que están más predispuestos, por supuesto que hay una probabilidad más grande de que repitan ese patrón porque es lo que normalizaron, es lo que aprendieron durante su infancia y adolescencia y acuérdense que el cerebro del niño está en desarrollo. Entonces va absorbiendo y va aprendiendo todo esto y lo va normalizando y cuando crece pues cree que es lo cotidiano, que es lo natural y por ende lo replica. Pero no porque sea saludable o no porque crea que está bien, sino porque es lo normal para Normaliza. ellos. Ok. Sí, Ujú. es como él ve su vida, sí, Día a día a día. Es Ujú. como, por ejemplo, Se le hace cuando... familiar esto. Sí. Pues es lo que conoce. Es lo que conoce, Es lo que que conoce. lo transformamos a música, escucha toda su vida música regional mexicano, pues Se acostumbra a se eso. acostumbra y tiende a tener el gusto de regional mexicano. Ok. Y eso afecta, bueno,
que hay muchas posibilidades que el niño violentado de grande, bueno, más bien, ¿cuáles son las posibilidades o el porcentaje es alto o bajo de Ujú. que siga ese, Patrón, ese patrón? ¿Es lo justo que lo estoy que diciendo? decía, sí, es completamente, sí hay una alta probabilidad de que repita ese patrón. Nos vamos a los polos otra vez, ¿no? O Ok, sea, hay un porcentaje, quizá, no tengo la estadística ahorita exacta, pero un 60-70% de que repita patrones hasta que los haga conscientes. ok. Sí, o sea, Exacto, esa es la palabra correcta. los empiezas a repetir de manera inconsciente hasta que hay algo que te frena, algo que te limita o hasta que tú entras en conciencia de por qué siento culpa, porque me siento mal yo violentando también a mi pareja, a mis hijos. Entonces, o hay consecuencias que regularmente es hasta que llega un límite en donde tú entiendes que ya no puedes seguir con ese sistema y alguien te pone el freno, uno. O dos, en tus aprendizajes empiezas a recibir como este nivel de conciencia, este nivel de madurez, donde dices, yo no puedo estar repitiendo lo mismo porque yo sentí muy feo. No quiero Y que las rompes la personas cadena. que amo, se sientan igual que yo y rompemos eso. Entonces, es probable que muchos de los adultos violentadores Ujú. hayan tenido Órale. Sí. no es No, justificación, no, 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 no. pero es un, ¿por qué vamos a llamarlo así? Ujú, puede ser una razón. Una razón de que se comporten de dicha manera. Sí, Y, por ejemplo, ahí psicológicamente hay forma de romper ese... por supuesto. Sí, 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 sí. Voy a comentarles el caso de un consultante que tuve que lo hizo consciente ya de adulto. Él, amando intensamente a sus hijas, dice, vi la cara de mi hija de terror cuando la golpeé. Y yo en mi nivel de estrés, en mi nivel de neurosis, en mi nivel de ansiedad, de preocupación, tuve un mal día en el trabajo, estaba muy molesto, la niña estaba vagueando, haciendo travesuras, no tuve la paciencia y la golpeé. Y le di no una, le di como 5 nalgadas y a tal grado de marcarle sus pompitas, ¿no? Entonces fue así como, ya hasta que la vi, me di cuenta que estaba yo fuera de mí. Y me di cuenta que fue una situación que me avergonzó, que me llenó de culpa, que me llenó de miedo, porque ¿cómo es posible que yo como papá esté lastimando a mi propia hija a ese nivel, no? Él por fortuna se dio cuenta. Él por fortuna fue un shock, el ver la carita de terror, no en ese momento, sino a la siguiente vez que la niña hizo una travesura y que él iba a reaccionar igual. La niña ya tenía ese aprendizaje, la niña ya había vivido esa violencia y ya sabía lo que venía, ya le había dolido muchísimo. Entonces al momento de ver la cara de terror fue cuando él dijo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué mi hija me tiene miedo? Exacto. Sí, A ese grado, pues. sí, y ahí fue para él un límite, el ok, quiebre. el Fue el decir, quiebre. ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y es cuando me buscan terapia. Oye, Roxana, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación complicada, me siento muy avergonzado por lo que hice, tengo miedo a ser igual que como fue mi papá conmigo. Y vi esa cara de terror y me vi a mí de pequeño con esa cara de terror cuando Re- mi papá me golpeaba. recordar todo eso. Sí. Y por ejemplo, en el caso de la niña, Ujú. este, ok, estamos hablando de que fue un episodio para Sí, ella, la niña, sí. ¿no? En esos casos, ¿es muy necesaria una intervención para la niña? Hay casos en los O, que sí, hay casos en los que no. ok, ¿Cuándo? El papá lo hace consciente cuando el papá lo quiere enmendar. Se trabaja con el papá y hay veces que los niños no los ven consulta jamás. Porque el sistema es el que empieza a modificarse, mamá, papá, cambian la estructura de la educación, de la crianza y santo remedio con los niños. Obviamente se les dejan tareas en conjunto, familia, se les dan sugerencias y recomendaciones para que mamá, papá platiquen con los menores y ellos desde la parte del amor se disculpen, pongan nuevas reglas, ¿no? En casa, que entiendan los niños o las niñas, ¿no? Que mamá, papá se enoja, pero que no justifica que haya violencia. En ese tipo de situaciones donde ambos están comprometidos, donde mamá o papá están conscientes y lo trabajan en casa, no veo a los niños en terapia. ellos, sería como que ellos hacen la terapia Ajá, con los ellos, ajá, niños.
vamos Yo a les doy llamarlo solo así. las sugerencias Ajá, y y ya ellos se los voy encargan de... acompañando. Ok, Ujú. ok, y entonces no genera mucho. Yo pregunto porque los El niños, impacto. sí, Ujú. son muy, ¿cómo le podemos decir? Son como las esponjitas, ¿no? O sea, lo Sí. absorben todo, se les resbala todo, se moldean Ujú. a la situación. Sí. Y entonces, si les puede afectar o puede hacer algo, pero me dices que en Ujú. casos no, ¿verdad? Hay En casos no. situaciones que no, cuando ya se trabaja directo con todo el sistema, con los papás, se reestructura, ¿sí? Se hace en terapia le llamamos una resignificación o una narrativa diferente. Vamos a cambiar la historia. Antes papá se enojaba, antes papá gritaba, antes papá pegaba, pero ahora papá es paciente, ahora papá corrige de una manera distinta, ¿no? Ahora en lugar de gritar, pide las cosas o anticipa, ahora papá no pega, papá tiene derecho a molestarse si yo me porto mal o si no hago algo que él me está pidiendo, que es mi responsabilidad, pero papá ya no pega, papá ya no grita, me puede quitar a lo mejor media hora de mi tablet, me puede quitar a lo mejor mi programa favorito el día de hoy y empezamos a tener un sistema de recompensas para cuando hay buenos comportamientos que haya consecuencias positivas y que sean adecuadas para el niño, no para que aprenda. Hay otras situaciones donde sí es necesario que los niños acudan a terapia. Cuando la incidencia es muy frecuente, cuando constantemente se les está violentando o viven con negligencia, donde ya estamos hablando de que los derechos del niño se están transgrediendo, ¿no? O sea, que hay, no les dan de comer, que los golpean de una manera muy brutal o les ocasionan, no sé, quemaduras o una violación, situaciones así ya, pues que trauman de manera Sí, fortísima. Fíjate que son choques muy fuertes, ¿no? Claro. sí, tomando ese Son tema, impactos, ahí sí son hay un impactos. impacto para Ándale. el cerebro del niño. Eso es lo que yo te quería comentar porque yo en las salas que me subo de TikTok, para los que me sigan, pues, Siguen. yo he escuchado mucho, chicas que se suben de la comunidad o tampoco que no son de la comunidad, pero la mayoría que he escuchado de otros países, de otros lugares, pero la mayoría han sufrido esto, o sea, las han violado y yo me quedo, hijos, Sí, o sea, imagínate. decimos, está fuerte, ¿verdad? Que por un shock así también cambia su sexualidad, nomás por el miedo. ¿Sí pasa? Sí pasa. Ujú. Justo, Sí. fíjate, Sí pasa. a lo mejor, bueno, ahí tengo Ya una ven, aquí yo voy preguntita. anotando Así, ¿verdad? todo. Ya no los voy a ver 2 veces a la semana. Ya van tres. Bueno, mira, aquí rentan un departamento enseguida. Sí, y por ejemplo, ok, ahorita estamos hablando de que los papás sí aceptan el trabajar con los niños. Ujú, Y cuando uno de los papás no, papá o mamá, ujú, me supongo que ahí tiene que ser diferente por la percepción que nosotros tenemos acerca de papás. ujú. A lo que me refiero que para mí mi papá es una figura y mi mamá es otra figura. Claro. Entonces, comúnmente el papá es el enojón. Menos involucrado, ¿no? Van a decir, Ujú. emocionalmente. Ajá. Sí, sí, Ujú. sí. Y por ejemplo, cuando es la mamá o cuando alguno de los dos, ahorita platicábamos de que trabajan en casa con el chamaco. Cortes comerciales. Porque pasó el del Didi. Sí, o sea, ahorita hablábamos que los papás trabajaban en conjunto, ¿no? Ujú. Pero cuando uno de los papás no, o cuando uno decide nada más, llevar A la terapia y el y compromiso. el compromiso. Se avanza, no Ok. al mismo ritmo, no igual cuando tenemos a los dos papás comprometidos, pero a final de cuentas con uno de los dos que esté consciente, con uno de los dos que tenga la disposición y el compromiso, basta para ayudar al menor, para ayudar al niño. Ok, y ¿hay alguna cómo se le puede decir? ¿En qué le afecta al niño socialmente hablando? Su comportamiento se modifica mucho cuando se recibe esa violencia, calificaciones, manera de trabajo en la pensar, casa. Sí. todo eso. Sí, sí hay repercusiones. Repercusiones, es la palabra que no Vamos encontraba. varios aspectos físicos. El niño puede o empezar a bajar de peso y limitarse en la cuestión de la alimentación, o por el contrario, por ansiedad, empieza a comer más.
He recibido niños en terapia que se comen el sándwich, el lunch de los compañeritos de una manera como compulsiva, no porque tengan hambre, sino porque real están queriendo llenar vacíos emocionales a ¿Era través yo de la antes? comida. Mm. Otros niños que 4. como para llamar la atención. Sí, o sea, ¿qué puedo hacer? No es que el niño lo premedite, no es que el niño lo planee, no es que el niño diga voy a hacer Voy una a hacer. maldad para que me hagan caso mis papás, no, sino que lo denotan a través de la conducta, el comportamiento, decíamos, lo físico, lo conductual o comportamental y lo emocional. Son afectaciones físicas, que incluye el sueño, el hambre, el comportamiento, que es la conducta, las acciones que tienen. En la escuela es donde regularmente se reflejan los cambios de comportamiento. Si eran niños que participaban mucho en clase, dejan de participar. Si eran niños más tranquilitos, empiezan a llamar un poco más la atención. Si ya eran niños con conductas disruptivas, pues empiezan a tener más comportamientos a lo mejor agresivos, empiezan a pelear más con los compañeritos, a retar a los maestros. Sí se ve un comportamiento distinto cuando se está viviendo violencia, cuando hay una afectación emocional. Como decía ahorita Jerry, hay niños que del miedo mojan la cama. Hay niños que del terror, del pánico, no nada más de pipí, sino también en copresis, ¿no? Que es De copro. Ajá. ajá, del 2, empiezan a tener alteraciones en el sueño. Estamos viendo niños que batallan para dormir, que tienen insomnio o que tienen hipersomnia, que luego en la escuela se están durmiendo, que no traen la energía suficiente, que no quieren jugar. Vemos niños aislados en el recreo, vemos niños que ya no se notan felices. Sí, o sea, un niño tiene que estar feliz y alegre, no tiene gran complicación. Es jugar, es divertirse, es vivir, es hacer la tarea, renegar por las encomiendas de casa y párale de contar, vivir su vida. Y los que juegan videojuegos, es eso, su vida, ¿no? Salir al parque, sus amistades, pero cuando están viviendo violencia, regularmente su estado de ánimo es triste. Ok. Regularmente o están enojados y a la defensiva o están tristes y un tanto desmotivados o deprimidos. Y vamos a hacer un hincapié. Y cuando crecen son iguales. Van, sí, lo de los patrones, Sí. lo que decíamos ahorita, ¿no? Se van repitiendo ciertos patrones. Si no se trabaja, si no Si se no sanan apoyan, su niño interior, yo creo que crecen repiten. así, Ajá, claro. repiten. Normalizan esto y van creciendo tristes o Tristes. enojados, así, ¿no? Entonces, sí. Y en la cuestión emocional, hablábamos de las emociones, del estado de ánimo, del humor, estados depresivos, porque hay niños que viven depresión, hay niños que sufren de ansiedad. O vemos niños que están alterados todo el tiempo, que están angustiados, que nada más saben que ya es la hora de que los recoja mamá o papá y están con el nervio porque si les fue mal en la escuela, si viene un reporte, si la maestra les dice, pues saben lo que les espera, una santa tunda, y pues ya de ahí están con eso. En Ahora, mis tiempos yo recuerdo a mis compañeritos de que me saqué un 9, un 9.5. me van a regañar. Y no, hombre, no, era así, era el apocalipsis, ¿no? Sí, porque no tenían el 10. El 10, Fíjate. exactamente. Sí, sí. Sí. No, ahora ya con que pasen con 6 nos damos por bien servidos. Pero sí, sí pasa. Entonces, fíjate, además de esta situación emocional, física, cognitiva, en las alteraciones, cuando se llega a casa, viven la violencia ellos, pero además ven que mamá o papá están recibiendo la violencia y esto se va, este es el modus vivendi todos los días. A lo mejor no me violentan directamente a mí tanto, me gritan, me pegan, me dan el cintarazo, pero a lo mejor mi mamá es la que está sufriendo la violencia grave. A lo mejor mi mamá ya la veo con el ojo morado, con una costilla rota. Entonces, eso en los niños va generando estrés, va generando un nivel de ansiedad, porque no pueden defender a mamá, porque no pueden ayudar a su hermano mayor, porque no, ¿sí me explico? Entonces, viven en un estado de hiperalerta todo el tiempo, cuidándose, protegiéndose. Entonces, claro que hay una afectación en el sistema nervioso central. Claro que no crecen de una manera habitual o normal o sana. porque No viven visualizan así. su vida de una manera normal. No. Ok. Y ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Y uno como, ya me acordé. Ujú. Uno como ciudadano, como familiar. Sí, así se No, vio, ¿verdad? Uno como ciudadano, ¿cómo puede ayudarlos? Ujú. Sabemos que por temas legales,
personal de la salud, maestros, Ujú, están obligados ujú, a, a reportar esta situación. así es. Pero uno como ciudadano, como familiar, También. también. También 911, puedes hablar a DIF Ok, y pueden ser incluso denuncias anónimas. ok. Y solamente van a como a supervisar que los niños estén bien. No dicen jamás tu nombre si tú no quieres, no dicen de dónde llegó la denuncia, pero sí, como ciudadanos comunes podemos nosotros llamar, levantar la denuncia para que sean vigilados y pues alguien vaya y atienda ese caso, esa situación. Y si, por ejemplo, vemos y ha pasado el caso, por ejemplo, recuerdo ahorita del niño Eitan, el de Ujú. Juárez. Eitan A ver, Daniel, no sé si recuérdame, supieron. recuérdame. Eh, Sufría violencia, Ujú. por parte de su mamá. Oh, el bebé. El bebé. Sí, Ay, sí, Ay, Dios sí, sí. mío. que, Sí. ¿por qué ahí la ley obliga? Exacto. Eso también Ahí me no puede pregunto. entrar, por ejemplo, por el lado de ustedes, psicólogos, Ujú, decir, oye, no, espérame. ujú. O por qué, ahí, ¿qué se puede hacer? Híjole, son temas bien delicados porque ahí entra en juego muchas cosas, ¿no? Desde la parte de cómo el niño se va a defender, o sea, no hay un antecedente de que alguien haya denunciado antes que vivía violencia, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? No hay un antecedente, uno. Dos, entre que están investigando que si quién fue, que si fue la mamá, que si la abuelita estaba involucrada, que si el papá estuvo, la pareja estuvo involucrada, entre lo que se hacen las averiguaciones, pues ¿a quién le crees? Todos se van a defender, Sí. van a dar su punto de vista, ¿no? Creo que ahí tendría, y espero que entren en juego las autoridades, en donde sí se les hagan periciales a los involucrados, en donde realmente se investigue qué pasó con la criatura. Pero imagínate a qué nivel de Enfermedad. enfermedad, ¿no? Llega una persona a violentar de esa manera a su propio A su hijo. propio hijo. No, A- no, no hay, no me cabe en la cabeza No. por realmente. ejemplo, ahí me llama mucho la atención porque se sabe que el niño no quería regresar con su mamá, Ujú, porque él decía que su mamá lo maltrataba. Ay, es que estaba muy pequeño, ¿no? 2 años. dos Es que ese es el años. problema, ¿no? Que ahí no hubo, por No hay ejemplo, una tanta claridad. maestra, no hay, y luego Ujú, sí. Ahí, por ejemplo, me supongo, vaya, no soy psicólogo, no soy abogado, no soy ujú. juez, etcétera, etcétera, para cuestionar las decisiones que tomaron, pero vamos a suponer si hay manera psicológicamente de que un niño actúe de esa manera para su conveniencia de esa edad, me llama la atención. Tomando como que 1000 formas, ¿no? Que actúe de qué manera para O su sea, conveniencia. de decir, ay, mi mamá me golpea, pero que es mentira. No. No, No ok, sé. muy bien. Digo, yo pensando en motivos por los cuales Sí, como hubieran que pueda obligado al niño. manipular, que pueda Sí, como... No, es muy complicado por la edad, ándale, por la edad. por la Porque edad. digo, yo estoy buscando, digo, bueno, como te digo, no soy juez, no soy abogado, no soy, Ujú, pero viendo la manera de decir, bueno, pues es que a lo mejor por eso lo regresaron con la mamá. ajá. Bueno, mira, ahí igual, yo no soy abogada, pero desde el área psicológica se estudia lo que es el vínculo filial, ¿no? La parte de el niño mamá, niño papá. Cómo se llevan, el niño si les tira los brazos, si se pone contento cuando ve a mamá, si siente que es su lugar seguro. Y eso se observa. Si hacemos Ok. un análisis funcional de la conducta, del comportamiento, el niño no tiene miedo, el niño voltea a ver con amor a mamá, se le iluminan los ojitos, sonríe. Entonces, ese tipo de comportamientos, por la edad que tienen algunos niños, pues es lo que vemos, se siente seguro. Es su espacio seguro, mamá, papá, es su espacio seguro. Les tira los brazos y se quiere ir y sonríe. Y sonríe. Pero a Ok. esa edad, claro que mamá, claro que papá llegan a ser las figuras principales en cualquier niño. Cuando se sufre violencia, hay una confusión, porque siendo tú la persona que más amo, eres la persona que ¿Qué más más me me- lastima. Oye, es ambivalente.
ese tipo de reacciones son ambivalentes, porque por un lado me estás diciendo que me amas, que soy tu mamá, que me tienes que amar, pero por otro lado me estás lastimando, me estás pegando, me estás violentando. Entonces que se genera una confusión en el cerebrito del menor, porque por un lado te digo, le estás dando amor, pero por otro lado le estás lastimando. Sí sé que te tengo que querer, todo el mundo me dice que eres mi mamá, me alimentas, me has cuidado, pero cuando algo pasa en tu cerebro, ajá, me lastimas, me golpeas y me expones, ¿no? Entonces se genera esta confusión. Ok, no, y aparte, pues a los 2 años, pues no hay mucho contacto social, vamos a No, y llamarlo. volvemos a lo mismo, es un núcleo, es lo que conoce. Pareciera que es la manera en la que me enseñaron que eso se tiene que hacer, que todos los papás hacen eso. Recuerdo en alguna ocasión un caso no mío, de una colega, donde decía la niña que ella pensaba que era normal que la abusaran sexualmente, porque desde que era pequeña su padre la abusaba sexualmente y fue creciendo creyendo que Que era era normal, normal. que eso pasaba como la Con hora de todo. la cena. Y es la hora de tener lo que sea que le llamaran, ¿no? Pues para ella era normal y se acostumbró a eso. Hasta que va creciendo y en el contexto social empieza a platicar y se Dice, dan cuenta, ¿cómo que? sí, O sea, ajá. que hay algo Esto que no no. pasa con todas las familias, que no O todos sea, los papás hacen esto con Qué sus feo. hijos, imagínense. claro, deja tú el choque, o sea, la confusión Sí, o todo eso sí. que genera en un niño así, ¿no? Me imagino ese, Ujú. El eh, escenario de sí, darte cuenta que no, que Y es más que violencia son que tus están, papás. ajá. y Eso. sobre todo Uy, eso, ¿no? Y ahorita Sí. que hablábamos de la mamá, ¿por qué al niño psicológicamente eh, la mamá se le atribuyen más derechos, no sé cómo llamarlo, Ujú, o por qué a la mamá se le da como prioridad, vamos a llamarlo así, ujú. hacia un menor? Ok, Psicológicamente hablando, punto de vista ok. del menor. Ok, igual por el vínculo. Ok, Fuera de la cuestión legal, porque en la cuestión legal también hay cierta protección, porque culturalmente la ley se enfoca un poco en la cuestión cultural. Protege a quien siente que es más débil, por decirlo así, y en el género mujer, hombre, la fuerza del hombre no se compara con la fuerza de una mujer y culturalmente se cree que el hombre tiene más habilidad y capacidad para salir afuera a hacerse cargo de sí mismo y que la mujer es más dependiente. Esto viene de la cuestión cultural, ¿eh? Nada tiene que ver con la cuestión Sí, que sea un hay ah, hecho. sí, un autoridad. hecho, sí, Ajá. claro. Solamente hablo de la cuestión cultural, generalizando lo que socialmente está como bien visto o permitido. Entonces, Por ahí diríamos el sexo débil. ajá, sí, Pero es que pues mentira. ya sabemos que no, Bueno, ya ¿verdad? cambiaron los Ya tiempos. sabemos que Sí, no, sí, sí. pero de esta manera como que se estudia desde la psicología, desde la sociología, esta raíz cultural y esta raíz social. Entonces, biológicamente, quien engendra, biológicamente, quien tiene en el vientre al hijo, pues es la mamá, la mujer. Y durante este tiempo se generan tanto hormonas como bioquímicos y ese vínculo entre el hijo y la mamá. Eso es biología. Eso es, ok, Eso ok. sucede de Sí, manera sí, automática. claro, porque pues crecen comparten pues todo eso, ¿no? Es Me prendo el dos carro. corazones latiendo en el mismo cuerpo, sintiendo, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De los antojos, todo lo que se va viviendo ahí con la mamá y con el bebé. Y en la mamá se genera una hormona que se llama oxitocina, Ok. que se genera únicamente entre mamá e hijo, no se Hijo, sí. genera entre papá e hijo. Entonces, estamos hablando de cuestiones biológicas, neurológicas, más allá. Todo esto da como ese plus o esa parte de que el instinto maternal se genera incluso desde antes de que tengas a tu hijo. Porque culturalmente no es como que a ti como niño te enseñaron a cuidar a un muñeco y a darle biberón a un muñeco. Eso viene de la cuestión cultural. Y a nosotras en la formación Sí, ok. femenina nos daban las muñecas, nos daban las Barbies, vamos a jugar a la Yo casita. no quería. Pero te la regalaron, apuesto que Ay, te sí. regalaron. Aunque te Sí. fastidiaban y aunque no te gustaban, a fuerza querían que Se la maternaras. daba a mi hermano. Ajá. Sí, entonces, a fuerza, sí, Ujú. nos van imponiendo eso. Imponiendo.
Claro, Y entonces, ¿qué pasa? Pues que culturalmente se cree que el niño va a estar más cuidado y protegido con mamá. con mamá. Muy bien, porque estamos predispuestos a que vamos a estar más cuidados con mamá y mamá está más predispuesta a cuidar más a Porque los es algo niños. hasta generacional, Sí. y viene desde la prehistoria. Sí, ¿Quién claro. salía a trabajar? El ¿Quién papá, a ¿no? casar? A ¿Y casar. quién se quedaba al cuidado de los hijos? Mamá. Mamá. Sí, claro. Y por ejemplo, cuando no hay esa figura materna en un niño, Ujú. ¿cómo le afecta psicológicamente? Volvemos a la parte de lo que aprende. Si no está mamá, ¿cómo voy a saber lo que es una No mamá? extraño algo que no sé que existe. Exacto. Ok. Hasta que Bueno. entramos a la sociedad. A eso voy yo con lo que te dije que yo fui mamá y Mamá. mamá. Las dos. Ah, pues de hecho, fíjate que ahorita voy a tocar, vamos a ese tema de que tenías la duda. Por ejemplo, ¿qué le afecta a un niño emocionalmente, psicológicamente? ¿Genera algún patrón, etcétera? Cuando hay un impedimento de mamá ver a papá o de papá ver a mamá. Ujú. Cuando hay. Ay, ya me estoy. Las llaves. Ay, miren qué bonitas. Cuando papá y mamá relegados no son malos papás. Ajá. ¿A qué me refiero? O sea, porque obviamente si mamá o papá está generando una violencia, pues se le va a impedir que siga ese contacto. Sí. Hasta ahí estamos sí. bien, ¿verdad? Pero cuando mamá o papá no son malos papás, ahorita lo platicamos. El tema, más bien por temas de divorcio por pensión. Ok. Es muy dado que ya sea mamá o papá quien se queda con la custodia y la patria y todo, etcétera, Ujú. etcétera, diga, ¿sabes qué? Me estás dando muy poquito dinero, no te voy a dejar ver a mi niño, Ok. al niño. Ok. Sabemos que mamá o papá son buenos, pero como no están aportando, Ajá. te lo impido. Ok. Te lo ¿Qué retengo. sí, te impido ver. Fíjate que en una ocasión a mí híjole, estuve así, así, de abrir la puerta y girar el carro para bajar a una señora Y atropellar. y atropellar No es cierto. y darle para atrás y adelante. Ah, sí, Ay, no casual. me estaba Ups. estacionando a media calle. Periférico de la juventud. Y más rápido porque aquí es de 70 más. No es cierto, es broma, es broma. Es bromi, es bromi. Ah, ¿Segura? ¿O no? definamos broma. En la mente pasaron mil sí. escenarios Escenarios. hipotéticos. Me figuro yo el TikTok de la mujer esta que va manejando, ¿cómo se llama? Rasputia. Dice, ay, va el maldito. Ah, sí, no, sí es cierto, En así ese soy. momento, así te viste. Así. Ok. Ay, sí soy. ¿Qué pasó con esa Ah, no, mira, persona? haz de cuenta que era una mamá Ajá. con 3 hijos. Ok. Niño, niño, niña. Ok. O sea, 2 niños y una niña. Así, niño, niño, niña. Ujú. Entonces, a mí se me remordió el corazón porque haz de cuenta que pasamos, yo vi que eran 3 puntos diferentes. Ujú. Bueno, llegamos por un niño, el primero. ¿Y cómo te fue, mi amor? Todo entre comillas Bien. normal. Bien. Pero muy bien, que no sé qué, ¿te dio el dinero a tu papá? Y sí, aquí están. Y le dio el dinero. ¿Cuánto era, amigo? ¿Eh? ¿Cuánto era? 500. Ok. 500 pesitos, ¿verdad? ¿Tú lo viste? Sí, no le dijo. Ah, Se le dijo 500 pesitos. Entonces, bueno, porque con estos 500, hombre, y empezó a platicar ahí que era para ciertas cosas y para la pensión, o sea, toda parte de la pensión Ujú. eran otras cosas, ¿no? Va, hasta ahí estamos bien. Llegamos a otro punto y era otro niño. Ujú. Entonces, ahí fue cuando se empezó a poner medio turbia la cosa. Ajá. Le dijo, oye, ¿te dio el dinero? Y el niño le dijo que no. Dijo, no, dice mi papá que mañana te los deposite. Otro papá. Ujú. Entonces, hubieran visto cómo se puso con el niño. Ah, sí. ¿Y por qué? Que no sé qué. Y Ah, o sea, luego, reclamándole al niño. Al niño. Sí, te dije que le dijeras que no, porque mañana tengo que esto, lo otro, bla, 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 bla. Híjole. El niño, así como que, yo lo noté como que, bueno, así me quedaba mi mamá otra vez. Cierta Ya manera estaba acostumbrado. acostumbrado y yo sentí que puso un límite o bueno, una barrera, como que, está bien, ahorita le digo, así como que Ujú. ya. La señora se puso medio alterada
Ujú, Llegamos al tercer destino. Por cierto, aclarando, la recogí en su trabajo. ujú. Y era otra niña, como de 6 años, más o menos. Y le dijo a los niños, ya vayan, dile a la abuela, vayan con la abuela y díganle que ya llega. Entonces sale una señora con la niña y se sube y empiezan a platicar como madre e hija, la señora, o sea, la abuela y Ujú, mi pasajera. ujú. Entonces se sube y empiezan a platicar los niños del papá. Y le dice la niña, oye mamá, ¿cuándo voy a ver a mi papá? Hasta que tu papá me dé dinero, lo vas a ver. Entonces la niña venía, pues aquí yo la volteo a ver y su carita fue de tristeza, o sea, Yo quiero verlo. de yo quiero verlo y porque mi papá y porque esto. Entonces, ahí era lo que me refería, bueno, lo que quería tocar con el tema que te preguntaba, ¿por qué o qué afecta en el niño cuando hace ese tipo de situaciones Ujú. de, de Quien tiene la guarda y custodia negar por, el ver a sí, la otra por la cuestión por económica. ecuación Ok. económica? Eso, ¿qué afectaciones tiene en el niño? ¿Por qué? Ujú, Porque a mí se me hace mal. ujú, Porque hay papás que a lo mejor económicamente son unos que no valen la pena, ¿verdad? ujú. Pero emocionalmente Son es otra, presentes y quieren exacta, estar y ahí. quieren estar ahí. Ok. Ahora, ¿qué más? Otra cosa también que ahorita lo tocábamos, ¿no? Comúnmente son pleitos económicos. Ujú, Nunca hay una mamá que diga, voy a pelearte, bueno, tocando el tema de su gran mayoría, ¿no? Comúnmente la mamá. ujú, No hay como que, ¿sabes qué? Voy a pelearte el tiempo compartido. ujú, No, te voy a pelear la custodia. Digo, ujú. perdón, La la pensión. pensión. Me estás dando muy poquito. El papá no es, ¿sabes que no te quiero dar tanto? Dame la mitad de los niños, dame los días al niño. Ujú, No, o sea, el papá pelea por no dar tanta lana. ujú, O sea, el papá pelea por no dar el dinero y la mamá por no compartir el tiempo. ujú. Emocionalmente, ahí, el niño, ¿qué afectaciones? ¿Es bueno? ¿Es malo? Este, ¿O qué se recomienda hacer? Ok, bueno. En temas de cuando son buenos papás Ajá, bueno. Bueno, es- Mira, o buenas mamás, ¿no? ahí tenemos que ver el contexto de la situación, primero que nada, ¿verdad? Porque legalmente, hasta donde tengo entendida, sin ser abogada, se tiene que cuidar el bienestar del menor, ¿sí? Sí. Entonces es el bienestar del menor. La pensión es para el niño, no es para la mamá, es para el Bravo, niño, bravo. ¿sí? A ver, apunten, apunten, es para el niño. Es para el niño. Ujú. Ay, no, bueno. Sí, uno, para cubrir todas las necesidades, pero quien tenga guarda y custodia es porque se va a hacer cargo de las otras actividades que no son tan económicas, es decir, la levantada, el llevarlos a la escuela, hacer las tareas, los cuidados cuando se enferman. Entonces, todo eso sabemos que tiene una implicación económica, ¿sí? Que cuesta el traslado, que cuesta la medicina, que cuesta... Y hay pensiones que no cubren todo eso que se necesita. Las cuestiones de pleitos por pensión y por dinero son cosas de los adultos. A veces tiene que ver, sí, la falta de compromiso y la falta de responsabilidad de quien no tiene guarda y custodia, no querer dar la pensión o querer dar una pensión súper bajita, sabiendo que con eso no se va a alcanzar para las necesidades que hay que cubrir. Y algo importante aquí que hay que tener en cuenta es que no se puede bajar de mejor a peor calidad de vida. En el caso de los infantes se cuida mucho eso, de que el niño mantenga en medida de lo posible la misma calidad de vida que tiene con mamá o con papá después de una separación o después de la cuestión de pensión y guardia y custodia, ¿no? Entonces, es para cuidar el bienestar del menor en cuanto a que tenga sus necesidades cubiertas, económicas. Ahora, hablando de las cuestiones emocionales, si no está presente mamá o no está presente papá, sea quien sea que se haya quedado con guarda y custodia, el niño necesita tener el vínculo de mamá y papá. Sí, son papás sanos y que quieren estar presentes. Ándale, Obviamente sí, hacemos sí, sí. excepciones con personas que son generadoras de violencia y que no cuidan a sus hijos, ¿no? Entonces,
Eso sí te lo tenemos que Ponle. tener bien, bien en cuenta. Que cuando los papás ponen en riesgo la estabilidad del menor, cuando ponen en riesgo la salud física, mental, emocional, es por eso que se puede retirar las convivencias o se puede pedir visitas supervisadas, etcétera. Pero si el papá es cumplido, si papá quiere estar presente o mamá es cumplida y mamá quiere estar presente, el niño genera y necesita un vínculo paterno-filial. Necesita tener la convivencia con mamá, necesita tener la convivencia con papá por igual, ¿sí? Ya depende de los acuerdos y de los ajustes que lleguen o cómo lo dictamine el juez, ya depende de eso. Pero ¿hay afectación? Sí, sí hay Sí, afectación. Emocionalmente, el niño está esperando el ver a mamá o el ver a papá. Emocionalmente, él no entiende de leyes. Él no entiende si mamá le dio el dinero o papá le dio el dinero. Él no entiende por qué. Lo único que quiere el niño o la niña es convivir con su mamá y convivir con su papá. Ahí hay Se acabó. un poquito de paréntesis. A ver, a ver. Eso es lo que voy yo. Por eso aprendí. A ver, a ver, a ver. Eso es lo que voy. Mira, por ejemplo, ahí estamos hablando de papá y mamá legales. Sí, sí. Que ya el niño está registrado, que tienen los apellidos. Ajá. Ahora vamos a los temas que no son tocados en el aspecto LGBT. Ok. Porque en mi caso, y lo digo por mí, Ujú, en mi caso, yo duré 16 años con esta persona ujú, y cuando se acaba el vínculo, pues son 16 años que yo compartí con los niños. ujú. Entonces, para mí no hay leyes en ese momento porque no estuvimos No se casados. casaron. estuvimos casados. Ok, ok. Entonces, no hay leyes que te ayuden y lo digo para muchos tomboy que se casan o viven o tienen una relación con mamás solteras Ujú. que crean vínculos. No hay leyes que te digan o te apoyen o te ayuden o te hagan que No. des o no des. No existen. No, No no hay. existen leyes. Entonces, muchos optamos por ya no tener estos vínculos Ujú. con mamás porque pues en realidad entramos con todo el amor y salimos sin nada. ¿Sabes qué pasa Emocionalmente ahí? se rompe algo Sí, cabrón dentro de ti. completamente, Yeri. Creo que ahí la cuestión sí tiene que ser o tendría que ser legal para poder defender ciertos derechos, pero como Exacto. no hubo papel. un papel, ajá, pues es difícil el hecho. Y aún así, o sea, legalmente, pues los niños no son nada tú, Exactamente. sanguíneamente, ni si no están registrados con tus apellidos, pues ¿cómo alegas algo legal cuando no hay algo legal? Exacto. Fuera de esa cuestión legal, yéndonos al área psicológica y al vínculo emocional, esos niños se acostumbraron a ti. Exacto. Esos niños generaron vínculos contigo. Esos niños dependieron de ti para ciertas cuestiones durante estos 16 años y te llegaron a tener más cariño y más amor incluso que familiares sanguíneos. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí la cuestión sería un llamado a tu expareja, un llamado a las personas ¿Cómo se que llama? que están viviendo esta situación de trabajar más el nivel de conciencia, de trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Y decir, ok, tú y yo como pareja ya no funcionamos, tú y yo decidimos no ser pareja, pero el cariño que tienen mis hijos hacia ti es real, el cariño que tú tienes hacia mis hijos es real y no te los puedo quitar así como si nunca hubieras existido, ¿no? Es una- Fíjese a nivel de psicología, porque yo ya he ido a 2 psicólogos y los dos me recomiendan contacto cero, Ujú. tanto con el vínculo de los niños Ujú. como con la pareja. Hablando emocionalmente de los niños, no les estás quitando, si fuiste importante en su vida, Claro. si hubo un vínculo, durante estos 16 años te consideraron como alguien más Mamá. dentro de la familia, como una mamá, y de pronto ya no hay mamá. O sea, ¿cómo? Exacto. Los tienes que ir preparando. Es Tiene que parte ser de- un proceso Un gradual proceso. y que ellos elijan a final de cuentas si quieren estar cerca de ti o no. Esta parte del contacto cero pudiera funcionar con tu expareja cuando estuvo muy complicada fue la muy situación. complicado. Ujú. Entonces ahí sí contacto cero, pero por ende ella va a decir, pues estos son mis críos y Sí. si hay contacto cero conmigo porque nos violentamos o porque terminamos muy mal, etcétera, yo me llevo a mis críos. Exacto. Pero a lo mejor sus críos quieren estar en contacto contigo.
Sí, de hecho me siguen en todas las redes y ahí de repente aparecen. Sí. Mamá. Entonces tiene que ser eso, ¿no? O sea, cómo empezar de poco a poco a una de dos. O a que ellos vayan aprendiendo que la relación de mamá-mamá se acabó y que yo puedo respetar a mi mamá, pero tener un vínculo contigo respetuoso. Sin... Yo las Lo veo bueno bien. que se quedó acá. Sí. Sí. Yo las veo Y bien. ahí, Sí, yo las veo bien perritas a las mamás, las veo bien así de que ya está. Se hieren con ese tipo de cosas. Sí, Porque, lastiman. yo me acuerdo mucho cuando terminó el vínculo por X o Y, ya no vamos a entrar en detalles, pero sí vi que sus últimas palabras fueron, yo de perdido tengo hijos. Y fue como que recuerda que son míos. Que yo los Sí. son... parí. no- Y tendrá razón, obviamente biológicamente son sus hijos, pero emocionalmente tú fuiste su mamá también. Y eso no lo va a cambiar nadie. Yo creo que hay personas incluso, y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que amas más aunque no sean tu familia. Hay personas, amigos, amigas, Sí. compañeros de trabajo, personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, con quien tienes más afinidad, con quien sientes un cariño, Más vibra, más digo yo. confianza, buena vibra, incluso que con tu familia sanguínea. Exactamente. Entonces, creo que en el caso de tus niños, ellos saben que tú les amas y saben que estás ahí y que hay algo que nadie lo va a romper. Nadie romper. Porque Siempre se se los siente. digo. Y siempre se los digo. Y Nadie por lo va a ejemplo, ahí, bueno, pues emocionalmente con ellos hay que tratarlos, ¿no? Claro. Estar a ¿Hace evaluar cuánto y de la ver. separación? Déjame un poco el pedo para no poderme llorar porque soy bien chippy. Pero sí, más o menos, calculándole ya, van 4 años. Y en estos 4 años ellos siguen en contacto contigo. Siguen en contacto conmigo. Yo sé que a lo mejor va a haber este sonido, pero seguimos en contacto. Al principio sí yo de plano puse si nos un... estás viendo, no te enojes. No te te enojes. enojes. Saludos, Ya por cierto. pasaron 4 años, supérame. ya. Ya supérame, diría la canción. No, pero ya hablando en serio, sí, nunca terminamos de hablar. De hecho, los 2 psicólogos que yo vi me recomendaron nada, pero yo no pude. Y sí me daba mi tiempo, ¿verdad? De repente les dejaba así como un poquito de contestar, o sea, porque me hacía daño también yo y yo los veía sufriendo. Ya después cuando estuve viniendo a visitarlos y todo, ya los vi Dolía más menos. calmados y más calmados y ya como no fueron aceptando. Pero sí fue difícil. Sí, claro. Y no, es un deporte bien extremo que no lo recomiendo. Si pueden evitarlo. Si pueden evitarlo. Fíjate que Hilo, parece que ahorita estamos en la era de eso, ¿eh? Y yo no comprendo. Justo ahorita me estaba acordando de un amigo que es la misma situación, pero ellos sí son papás biológicos. Por ahí lo van de ver en las redes también. Ha hecho una guerra incansable en contra de la mamá, porque la mamá precisamente impidió a la niña, en este caso es una niña que no puede, tiene como 4 años, entonces no es como que, pero ya va para el año que no ve A su mamá. así. ¿Qué dicen los comentarios? Creo que te contestaron. ¿Quién me contestó, hijo? Sí. Ay. Algo Besito. así de que siempre va a ser tu hija o siempre va a ser tu hija, algo así de alcancé a leer. Ay, qué bonito. Y que te veían en el de la otra vez, en el Ah. 5 estrellas. Ujú. No, pero ese era otro. ¿De qué estamos hablando? Ay, ya me perdí ahí. Hola. No, pero el otro sí decía. ¿Sí? Algo así de yo Bueno, siempre. ahorita leemos los comentarios. Sí, ahorita, Besito. claro que sí. Sí, y. Ya se me fue la onda. Ahora, A ver, ¿cómo era la A ver, reiniciación? Reset. Sí, por ejemplo, ahí, la niña de mi amigo, porque mi amigo sí es así como que quiere. Todo a raíz de que se consiguió novia. Ok. O sea, ahí creo fue una afectación detonante. emocional para la Eso mamá es de la inmadurez niña. también, ¿no? Sí, Ujú. lamentablemente. Y aquí, por ejemplo, la niña, ¿qué se puede hacer o cómo? Porque sí, efectivamente, las leyes, ¿cómo No se ayuda. llama? No. En su caso, ahí hubo, ahora con el tema de las denuncias falsas y todo este show, hubo un impedimento y hay una ley donde efectivamente se le prohíbe verla, a la niña. Pero eres un papá ejemplar. Entonces, por ahí va un poquito más mi pregunta de qué se le puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Fíjate que
ahí hay que tener mucha precaución porque hay una línea muy delgadita entre el cuidar la integridad de mi hijo, de mi hija, el salvaguardar sus derechos y el ego de mamá o de papá, la maldad de mamá o de Claro. papá y el hecho de querer dañar a la otra persona por medio de los hijos. Por ahí Entonces, castigarles a mamá o a Compartan. papá a través de no voy a permitir que le veas, te voy a poner más trabas porque no eres una buena persona, sabiendo que has sido una buena mamá o sabiendo que has sido un buen papá y que el ego y la maldad y el enojo jueguen ahí un papel. Entonces se nos olvida a veces que decíamos ahorita, ¿no? El bienestar superior del menor es lo que tiene que importar. Y se nos olvida. es que somos seres humanos y hasta cierto grado pudiese comprender ese lado, ¿no? Ujú. Yo Del enojo, del de que enojo y sí, del la víscera. recelo y Ajá. todo. Pero efectivamente se nos olvida. Por ahí, pues está mencionada la ley vicaria, ¿no? Ujú. Sí, ay, es que son temas ¿Cómo lo súper comparto para delicadísimos. otro WhatsApp o algo así? ¿Ustedes no? No, no sé. ¿No es aquí? A ver. No, ¿verdad? Lo de las redes. Es que yo soy de soy del- Messenger para atrás. Yo soy de TikTok. ¿Estabas en Facebook o en qué? Sí, en Facebook. Ah, ok. Y por ejemplo, aquí, ¿hay alguna afectación a largo plazo de estos niños? Quizá a corto plazo, más que a largo plazo. Ok. Porque cuando se está viviendo la situación actual, ¿no? Cuando se está viviendo el pleito y que no vas a ver a tu papá o no vas a ver a tu mamá, en ese momento es cuando se genera el nivel de angustia y ansiedad, de estrés en el menor, porque lo que quiere genuinamente el niño o la niña es ver a mamá o es ver a papá. Y en el momento que no se puede, y lo pongo entre comillas porque voy a hacer todo lo posible para que no se haga, ¿no? Entonces, Claro. en ese momento que no se puede, el niño está sufriendo. Está sufriendo porque quiere ver a mamá, porque quiere ver a papá. Si hay una afectación, obviamente, en su cerebrito hay cosas que no entiende. ¿Cómo le explicas tú no vas a ver a tu papá porque se fue con otra persona y porque yo estoy herida como mujer, entonces tú no lo vas a ver? O al revés, ¿no? Es que la mamá se fue con otra persona o la mamá, etcétera, lo que quieras, y por eso no vas a ver a tu mamá. Esos son temas que ni siquiera le competen, ni tiene Exacto, por qué bravo, entender el niño. Sí. bravo. Sí, entonces, él lo único que sabe es mi mamá, la amo, es mi papá, lo amo. Y si son Exacto. papás presentes, si son papás comprometidos, que quieren estar ahí, lo de menos es lo que haga con su vida, ¿no? O sea, Los como errores adulto. de adulto Ajá, que no no los les tienen tienen que por qué pagar afectar. los Los niños. niños, Exacto. claro. En primera instancia. ¿Y la segunda pregunta? ¿Cuál era? No, eso de que se había afectación a corto o a largo plazo. Sí, ok. sí, pero. Y a mediano o largo plazo, lo que puede suceder es que se llegue a fracturar un poco el vínculo, porque si este es un pleito casado que dura años y durante años no puedes convivir con mamá o no puedes convivir con papá, lo que decíamos ahorita, te vas acostumbrando. Entonces a la hora de querer resarcir ese vínculo, después de 2 años de no ver a mi papá o después de 2 años de no ver a mi mamá, y luego ya lo puedo ver, es como en estos 2 años pues no estuviste presente, no te conozco o te dejé de conocer, ya no, me conociste cuando tenía 12, ahorita ya tengo 14, sí, mis ideas son distintas. Entonces ahí es en donde se pueden generar no afectaciones, sino diferencias o fracturas del vínculo. No hay nada que el amor no pueda ir sanando, a final de cuentas. Se va resarciendo, te voy conociendo ahora en tu nueva etapa, en tu nueva edad, y poco a poco, siendo un papá responsable o siendo una mamá responsable, eso se termina por trabajar. Y si lo acompañan de proceso terapéutico, pues con más Pues qué razón. mejor. Ujú. Y solo se puede, o de plano decir, pues ¿sabes qué? Llevo una convivencia en paz, pero pues Sana. Sí, es como, por ejemplo, el tema de si no extraño algo que no tuve, ¿no? Como Ajá. por ejemplo cuando hay niños que no tienen mamá Oye, o no pero hay tienen chistes, papá. tocando ese tema, hay chistes que hace gente de adulta y me ha tocado en las salas. De hecho, chistes negros, de Sí. que dicen,
Es el día del padre. Ah, yo no fui. O Ajá. sea, y Pues luego sí, hay otros chistes sí. que dicen, no, pues yo nunca supe lo que es eso, se fue por los cigarros y no volvió. Y no, pero, Ajá, porque, pero donde ahí no. lo ven con tal naturalidad que hasta bromean con eso. Ajá. Ay, por ahí diría una amiga, ¿no? El papá, el esposo, papá de sus hijos falleció. Y luego que le dicen, mamá, ¿puedo ir que en una ocasión la hija le dijo, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Y luego, ve, dile a tu papá. Pero no tengo papá, permiso tampoco. Sí. Ok, bueno, donde Sí. ya lo tomas así en broma. Claro, Por eso sí. cuando lo toman las cosas así en broma es que ya lo superaron. No sé si ya lo superaron, yo Ajá. creo que los únicos que te pudieran decir son ellos, pero que ya lo toman con una ligereza. Sí, o sea, Ok. ya no afecta. Ya al menos tanto. un poquito más sí. Ajá. Más light. Ligero. Ajá. Por ejemplo, ahí uno también, recuerdo el tema de Sabrina Sabrok. La de Laura Pico. La de la hora Compartan, pico, por sí. Uno dice, qué mala, que la niña vaya a ver a su mamá. ¿Pero por qué? Pues ella no quiere. Entonces no hay como que una necesidad, porque en realidad nunca hubo ese vínculo continuo. Ajá, Únicamente fue el embarazo y tanta. ajá. Pues no hay necesidad de que... No, porque si el niño o la niña en este caso, ¿no? Se acostumbró a no estar con mamá y su figura maternal la cubrió abuelita, la cubrió tía, la cubrió papá y no le hace falta, por así decirlo, ¿no? O sea, y ella no quiere. Yo creo que el punto principal es ella no quiere. Se está tomando en cuenta la observación, el punto de vista de la niña. Nadie se lo está imponiendo, nadie la está obligando, nadie la está mal aconsejando. Esperemos que no sea así. Si es genuino y ella no quiere, no quiere. Y sucede hoy día. Por ejemplo, las visitas supervisadas, por ejemplo, cuando hay una separación. O sea, sí, tú tienes un derecho, tu hijo tiene un derecho y vas a convivir miércoles y viernes con el niño. Pero si la niña no quiere convivir, no le puedes obligar. Ahí ya no hay que hacer nada. No, no le puedes obligar. No. Y por el contrario, si es un martes y no le toca la convivencia, pero el papá puede o la mamá puede y el niño o la niña quiere, se puede hacer. Ajá, siempre y cuando los acuerdos sean flexibles y no infrinjan leyes y todo esto, ¿verdad? Y haya un acuerdo, se puede. Pero aquí estamos hablando otra vez de lo que el niño quiere. Nada más hay que tener cuidado en que pues los niños son inocentes, su nivel de madurez pues no es el mismo que de un adulto, ¿verdad? Pueden ser muy moldeables, están en una etapa de formación y hay personas que se pueden aprovechar de esa vulnerabilidad. Sí, entonces o estar alineando a los niños, es que tu papá no te quiere ver, no, es que a tu mamá no le importas, es que tu papá prefiere irse con los amigos que irse contigo, es que tu mamá prefiere, o sea, me explico, entonces ya este tipo de cosas, eso es violencia. Es violencia. Eso Anótenlo. es violencia. Anótenlo. Sí. Violencia. Ajá, eso es diferente cuando el niño genuinamente toma la decisión porque extraña, porque se la pasa padrísimo con su mamá, porque le encanta ir con su papá y quiere estar ahí, ¿de acuerdo? Y eso hay que comprender uno como adulto, ¿no? Sí, y cuesta, Sí, cuesta, no sé, porque en mi caso particular, ¿no? A veces me cuesta el hecho de, "Ay, se le está pasando increíble con su papá", y llegué y me platica y es como, ¿ok? Mi hijo, tráeme 7 tés de tila. No, la verdad es que a mí me encanta verlo feliz. Y cuando Claro. él llega y me Eso es platica, madurez Es que es lo emocional. importante, Cuando ¿no? ves tú la felicidad de tus hijos sí, y no Te la importa lo contagia. demás. te la Claro. contagia y él es feliz y él va y viene y me platica todo lo que hizo, que subió un cerro y bla. Wow, digo, wow, o sea, mi hijo está feliz ahí. Feliz. Es lo importante. Ujú. Es lo que algunos papás no entienden. Porque es lo que dice Lamentablemente, Jerry, pero ¿no? pues es que somos seres humanos. Ujú. Y Se vale a veces, se vale tener eso, pero la inteligencia emocional que vamos desarrollando, la madurez que vamos madurez. desarrollando, yo creo como decías ahorita, no hay nadie que nos enseñe a ser papás, vamos aprendiendo y vamos a Claro. cometer un montón de errores, sí, pero para eso también tenemos pues una red de apoyo, también para eso podemos ir a terapia, también para eso tenemos que trabajar en nosotros mismos para cada vez ser mejores y poner también el bienestar de nuestros hijos como una prioridad, Claro. sin dejarte de lado. Ah, sí. Claro. Eso te voy a decir, claro, sin dejar nuestro Tu propia bienestar. seguridad, Sí, claro. Exacto. Y claro. también pues sanar el niño interior, porque yo veo muchos niños, adultos ya, Ujú. pero por así decirlo, niños,
muy heridos. Sí, Muy heridos. Sí, Sí. que cargan un montón de cosas. Exactamente. Y es que antes no Sí. teníamos la costumbre de sanar emocionalmente. Ahora ya. Gracias a Dios. Sí, Bravo, ya, por bravo. fortuna, ya. Bravo, porque todo esto va avanzando. Ay, no. Oigan, ¿y algo más que quieran agregar? Ay, muchas Creo que nos faltan hartos temas que nos faltan. Sí. Se me hace que vamos a tener que hacer una segunda parte. Se me hace- Segunda, tercera, cuarta. Y cuarta, sí. Pues ahí que nos dispuesto. digan, que nos Sí, pongan claro, qué incluso temas quieren que qué toquemos. temas. Claro que sí. Por ahí nos quedaron algunos, ¿cómo se dice? Controversiales. Ok. Pero sí, que nos pongan ahí. Sí, ¿qué en les los gustaría que les platicáramos? ¿De qué temas les gustaría que habláramos? ¿Qué les pareció este tema? ¿Nos faltó? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les ha tocado vivir algo de esto? Comenten por ahí. Yo creo que todos nos han tocado ahí, ¿no? Sí. Sí. Platíquenos cómo lo vivieron. Sí. Exacto. ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué decisiones tomaron? Y pues bueno, entonces, ¿terminamos? Terminamos por hoy. Por hoy. Por hoy. Por hoy. ¿Vamos a hacer un siguiente destino? Claro que sí. Y pues bueno, nos vemos. Un gustazo. Bye. Les recuerdo mi nombre, Diego Eduardo. Rox Polanco. Y Jerry Domingo. Y nos vemos a la próxima. Bonita noche. Chao. Ahora sí son noches. Sí, son Ahora sí noches. son Bye bye. Chao.